Entonces, ya la reunión número 49, llegamos a la reunión 49 del canal, septiembre, bolsas mundiales, actualidad de mercados, acciones, criptos más. Vamos a ver un montón de cosas en estos 30 minutos que tenemos antes de arrancar todas las semanas. El que no se haya sumado al grupo de Telegram, bueno, obviamente lo invitamos, se descargan la aplicación, es gratuito. Gracias a quienes están conectados ahora, más que nada. A los que ven por diferido también, dejen los comentarios obviamente en la descripción del video. El disclaimer, acuérdense que todo lo que vamos a ver es mi visión nada más, cada cual tiene que hacer su propio análisis. Y vamos a arrancar con esto, que me parece muy interesante poder volver a compartirlo. Ya lo vimos en el grupo de Telegram, pero para quien no siga el grupo de Telegram y no únicamente vea los videos, bueno, volvemos a repetir qué pasa cuando sube la inflación en relación a los sectores que están cotizando en los índices. Bueno, sector financiero, industriales, de material y energía son los más fuertes, el resto es un poco más débil. Sí, obviamente esto va por sector, hay que ir viendo cada activo en particular, porque algunos activos inclusive, cuando cae el sector están muy fuertes también, pero generalmente esto es lo que mejor se comporta cuando hay mayor inflación. Esto en caso de que tengamos una perspectiva de inflación un poco más fuerte como la que al menos se viene previendo en los mercados que vamos a tener. Y esto es la estacionalidad mensual del S&P 500, ¿sí? De nuestro índice director de las bolsas mundiales, mes a mes. Fíjense que entramos en el mes peorcito, ¿sí? Al menos en histórico. Esto no significa que va a rendir así, ni que va a caer de esta manera, pero hay que tener en cuenta que con lo alto que venimos, ahora vamos a ver un poco cómo estamos en cuanto a los índices. Esto es también lo que hay que esperar o hay que tener en cuenta. Ya octubre, noviembre y diciembre hay meses bastante buenos para la bolsa, pero al menos hay que tener esas dos estadísticas o dos cuestiones muy en cuenta. Vamos a intentar ver todo esto, noticias, calendario económico, índices y algunos indicadores económicos. Todo lo que pasa con las bolsas mundiales, vamos a hacer un repaso rápido, ¿sí? Vamos a ir a Europa, vamos a ir un poquito también lo que está pasando acá en nuestra parte del continente, y análisis de activos, commodities, criptos y más. Y algunas noticias, vamos a arrancar con dos noticias que al menos desde mi punto de vista es lo mejorcito que encontré, esa es la realidad, porque, a ver, volvemos a evaluar. Estoy compartiendo la pantalla de las noticias, quiero que alguien que esté conectado me pueda comentar que se ve bien, ¿sí? A ver, dígame si se ve bien la pantalla de las noticias, cualquiera que esté conectado, que es la que estoy compartiendo en este momento. Genial, gracias Néstor, perfecto, seguimos entonces. Mercados ponen foco en el Banco Central Europeo ante la subida de precios en Europa. Esta semana vamos a tener datos muy interesantes, ya no de la Fed, ¿sí? Sino del Banco Central Europeo. Esto tiene que ver con el tapering, tiene que ver con este retiro de estímulos, quizá de forma un poquito más progresiva que está viendo el mercado, ¿sí? Y no tanto sobre lo que pueda haber o pueda decir Powell, que ya se expidió sobre esto. Así que vamos a ver los datos que traiga esta reunión del Banco Central Europeo en la semana. Esto se lo dejo obviamente por lo que siempre leemos estas dos posturas de los miembros del Banco Central Europeo y de la Reserva Federal, hawkish y dovish, que a veces escuchamos esos términos que decimos, ¿qué es esto? Bueno, los primeros son los halcones, los hawkish, los que defienden que los estímulos empiecen a retirarse, ¿sí? Porque entienden que hay un repunte en inflación, y los segundos que obviamente prefieren esperar a que se consolide la recuperación económica para proceder a retirar esos estímulos, que son los dovish, que son esas palomas. Bueno, veremos a ver qué va pasando con lo que diga el Banco Central Europeo en este sentido, que ahora vamos a ver en qué parte de la semana va a pasar esto, ¿sí? Y obviamente nuestro mercado nos metemos en modo elecciones. ¿Por qué? Porque estamos a una semana solamente de ya que arranque obviamente las PASO, o en este caso de que tengamos estas elecciones. Y también les voy a dejar una nota en las cuales obviamente hay distintas alternativas de inversión para que cada uno pueda evaluar de modo personal. No tenemos nada muy raro: dólares financieros, fondos comunes atados a renta en dólares, carteras de obligaciones negociables, bonos atados a la inflación, y lo que tiene que ver con algunos activos de renta variable, que ahora vamos a ver dos puntualmente: lo que tiene que ver con Holcim y lo que tiene que ver con Mola. También lo vamos a compartir hoy, al menos desde el punto de vista de lo técnico. Y les voy a dejar también esta nota para que después la puedan leer tranquilo. No dice mucho, pero la realidad es que está bueno para poder evaluar al menos otra visión respecto de los activos que existen al menos en el mercado con respecto a las PASO. ¿Y qué noticias vamos a tener esta semana? Bueno, acuérdense, mañana feriado, mañana no hay bolsa en Estados Unidos, o sea, vamos a tener, me da la sensación a mí, una rueda bastante tranquila, o al menos eso debería pasar. Y sí, ya el día martes, mejor dicho, el día martes 7, el índice de confianza de inversora en Alemania es un buen dato a tener en cuenta. Encuestas de ofertas de trabajo el día miércoles en Estados Unidos,
pero para mí el día jueves creo que va a ser el más importante, en donde vamos a tener obviamente el comunicado del Banco Central sobre la política monetaria, decisión de tipo de interés, peticiones por subsidio de desempleo, rueda de prensa del Banco Central Europeo, parece que el jueves se va a venir con todo, así que habría que estar atentos a eso, y el IPP, índice de precios de producción de Estados Unidos, el día viernes. Así que eso es un poco lo que nos va a traer el calendario, y lo que cerramos, fíjense, ahora lo vamos a ver, pero traje también el índice de miedo y codicia para que vean y evaluemos que las semanas anteriores veníamos más desde el lado del miedo, ahora estamos un poquito más de neutro a positivo, se va ampliando la parte de un poco más de codicia, este indicador que vamos siguiendo, no hay obviamente una codicia extrema, más allá de donde estamos en las bolsas, que ahora lo vamos a ver. Esto también otro indicador económico para poder tener en cuenta, y lo que tiene que ver con el mapa del mercado. Bueno, buena semana para Apple, buena semana para Amazon, Tesla, Netflix, espectacular, muy bien también. El sector más golpeadito, me parece el que viene ahí como queriendo respirar un poco, y si sube la inflación obviamente es el que vamos a tener que empezar a mirar un poco más seriamente, es el financiero. Sí, el sector bancario también cayendo un poco. El resto, cuidados de la salud, lo que tiene que ver con consumo básico, todo bastante bien, ¿sí? Real estate bastante bien también, utilities bastante bien también, así que dentro de todo el mercado de neutro a positivo, sacando el sector financiero al menos esta semana. Y vamos ya a ver los índices, los principales índices, el SP500 sin mucho cambio, fíjense, máximos de toda su historia, único soporte clave, más allá de que tiene que ir corrigiendo, y lo vemos al precio oscilando sobre la media de 50, la media móvil exponencial de 50, fíjense la cantidad de apoyos que tuvimos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 apoyos, sí, no la podemos romper, ahí pasamos por los 4.408 puntos, pero la EMA 200 yo creo que es, al menos de mediano plazo, lo que nos va a ir marcando un poco cuando se vengan correcciones la cancha. En 4.084.73 lo tenemos hoy. Primer FIBO, si esta es la primera zona de soporte relevante que no tiene que perder el SP500 en 3.645 puntos, y los 3.082 ya muy lejos. En cuanto a indicadores, bueno, no estamos en una zona de sobrecompra tampoco en el SP. Fíjense en 38 apuntando a la baja, pero todavía en compra. El RSI arriba de 50 en 66. Y un estocástico también, si bien está sobrecomprado en la zona de sobrecompra dando venta, veremos a ver qué es lo que va pasando en la semana con el SP500, pero viene muy fuerte, sí, al menos nuestro índice principal. El Dow sí un poquito más rezagado, esto lo habíamos visto en la semana anterior. Fíjense por qué, porque tenemos una pequeña resistencia en los 35.540 puntos, y esta zona de suelo aproximadamente los 34.629 de cortísimo plazo. ¿Por qué? Porque digamos que el soporte un poco más relevante lo tenemos en la EMA 200, que ya, si bien apunta para arriba, fíjense que la tendencia todavía sigue siendo fuerte, sigue apuntando al alza, parecería que está aplanándose. Necesitamos una corrección, esa es una realidad, en algún momento tiene que venir una corrección un poquito más clara de 15, un 10, un 15%, pero fíjense que tenemos el soporte en 32.974 el primero, el FIBO 38 en 28.859, y esta zona, la de los 24.799, como zonas de soporte clave que no tiene que perder el índice, que está muy fuerte también. Acá sí, el MACD en venta, sí, ya todavía por arriba de cero, un RSI arriba de 50, apuntando a la baja en 54, todavía mantiene la zona de 50, y el estocástico inclusive en zona de sobrecompra, parecería por dar venta, todavía está en compra, pero también tenemos el Dow muy fuerte, lo mismo el Nasdaq sí, un poco más parecido, replicando lo que está pasando con el SP500, que si lo vamos a ver el índice de las tecnológicas, a ver si nos ayuda Investing, que está un poquito trabado, pero vamos a tener un poquito de paciencia, si no lo volvemos a cargar. Capaz que es el índice de las tecnológicas. Vamos a esperarlo un poquito, si no vamos a salir de la página. A ver, espérenme un segundito, vamos a refrescar un poco la página. Esto pasa en vivo. Bueno, vamos a ir mientras tanto vamos a ir viendo lo que pasa con el índice Merval, ¿sí? El índice Merval, decimos sin cambios, pero sin cambios para quien viene siguiendo un poco la perspectiva del Merval, que de corto plazo, fíjense, activó casi doble, triple suelo, lo cumplió hasta los 428 puntos, y ahora doble apoyo en la EMA 200, que pasa por los 361 puntos aproximadamente. Buena, muy buena perspectiva, al menos de corto plazo, con lo que tiene que ver con el índice Merval medido en dólares, y obviamente el contado con liquidación, hay que tenerlo en cuenta también para las elecciones. Esta es una ponderación en realidad del contado con liquidación, pero acuérdense que veníamos por acá abajo, veníamos casi en los 140, y nunca, después, ni que hablar en épocas electorales, volvimos a la media 200, al menos en el largo plazo, ¿sí? Si vamos a años anteriores,
Veremos si se controla un poquito más o no. Tenemos obviamente pedidos electorales ahora que, al menos desde mi punto de vista, van a tender a subir, no a bajar, por más que sí se está recomendando más inflación que devaluación. Veremos a ver qué va pasando, pero la verdad que también viene muy fuerte la parte de contado con liquidación. Sí, vamos a cerrar esto y vamos sí a ir a ver si ya podemos abrir el gráfico que tiene que ver con los índices, ¿sí? Que está un poco lento. Les vuelvo a pedir disculpas para los que están conectados. Bueno, parece que no hay caso. Vamos a ver si podemos abrirlo de nuevo. Vamos a abrirlo nuevamente. A ver si lo podemos abrir de cero. Ahí estamos. Y bueno, les voy dejando también una pregunta. ¿Ustedes creen que vamos a tener alguna corrección pronto? ¿Sí? Recién vimos el SP500. Vamos a ir, ¿sí? Vamos a ver si podemos abrir nuevamente el Nasdaq. ¿Sí? A ver, capaz que es el gráfico que está un poco saturado, en puntual. Después lo pasaré entonces, si no, no hay ningún problema. Si no, lo podemos abrir. No hay problema, me parece que es así que vamos a avanzar, vamos a abrir otro. ¿Sí? Vamos a ir directamente, ¿sí? A ver lo que tiene que ver con el índice brasilero. Vamos a ver el Bovespa, ¿sí? A ver si lo podemos abrir al Bovespa, y con este no tenemos problema. Exactamente, bueno, evidentemente es el Nasdaq el que hoy no quiere mostrarse, así que vamos a abrir el Bovespa. Este sí, un poquito más rezagado. Acá vamos un poco a lo que tiene que ver con lo que veníamos viendo también en análisis de otros videos. Fíjense que cada vez que vino a buscar la media 200 tuvimos un rebote. Ahora parecería que le está costando esta zona, ya rompió la EMA 200 la semana pasada, pero fíjense, se volvió a colocar por debajo. Ahora tiene como resistencia clara los 118.184 puntos, y obviamente varias resistencias por el camino. Un poco más desmejorado el índice Bovespa, al menos que el nuestro, obviamente ya viene subiendo bastante fuerte, y primer soporte clave en los 104.712 puntos, y el FIBO 61.8, que es la zona que no tiene que perder, en los 88.563, pero muy fuerte y muy alcista también el Bovespa. Y si vamos ya directamente a analizar los activos que tengo para compartirles, ¿sí? Nos va a quedar obviamente el Nasdaq, que se los voy a pasar por el canal, pero vamos a ir primero por el sector financiero, este sector que hay que prestarle atención. ¿Por qué? Porque está corrigiendo en su generalidad. Vemos que Visa está muy similar a Mastercard, que es un poquito mejor. Mastercard que anuló este doble suelo. Voy marcando las estructuras que se cumplen. Bueno, hay algunas que se anulan. Este doble suelo que, fíjense, rompió mínimos entre máximos, lo anula. Y acá sí, vamos a ver que también hay un deterioro, al menos de cortísimo plazo. ¿Por qué? Porque rompimos la media 200, aunque todavía no desactivamos esta figura de hombro, cabeza, hombro invertido hasta los 4.35-45, que todavía la mantiene. Veremos ahora si esta semana es capaz de romper la media 200, que es la primera resistencia clara, en 3.5718, y si forma alguna pauta de suelo, o en caso de ruptura de la EMA 200, ya mejora el timing. Tenemos el primer FIBO un poquito más cerca, en 3.2506, y lo que tiene que ver con el FIBO 61.8 en 276,98 centavos de dólar. En cuanto a indicadores, MACD en venta por debajo de cero, un RSI llegando a la zona de 30, fíjense, en la zona de ya casi sobreventa. Lo mismo el estocástico en zona de sobreventa, daría o debería dar la sensación que al menos cuando haya algún rebote, veremos si rompe la media 200 y vuelve a tener el desempeño que tiene cada vez que va a buscar la EMA 200. Sí hay que tener en cuenta que en los últimos años vino a testear la EMA 200 y ahí tuvo un comportamiento muy fuerte. Mastercard, que es pionera al menos en su sector, hay que tenerla siempre en cuenta. Vamos a ver 3M Company, vamos a ver todos activos de sectores que pueden ser beneficiados obviamente en caso de que haya un repunte de la inflación. 3M, que tenemos una estructura triangular, vamos a verla también desde el largo plazo primero. Desde el largo plazo tenemos un activo que es muy fuerte y muy alcista, obviamente. Este es un track record espectacular, 1983 a la fecha, muy fuerte y muy alcista, que si lo vemos en el corto plazo, ¿sí? Está, o tuvo 2 o 3 apoyos en la media de 200, ahora vino a corregir, ¿sí? Y todavía al menos no habría activado ni a la alza ni a la baja este triángulo. Veremos si lo activa a la baja, iría a buscar un poquito más de corrección, y veremos a ver si ahí rompe la EMA 200, o si en definitiva rompe los 201,89 y activa ahí en ese caso sí una estructura triangular que nos podría llevar de mínimo a los 218,41, y ahí tenemos sí el último impulso, al menos el 61.8 bajista, que lo tenemos ahí cerquita, fíjense, y va a ir a cerrar este gap, es clave, ¿sí? Que es de abril del 2019,
y bueno, otras resistencias en el camino, y el máximo de toda su historia en 260,49, pero de corto plazo, o mediano plazo mejor dicho, hay una clara mejoría en este activo. En cuanto a indicadores, está el MACD en venta, viene purgado, el RSI también, por debajo de 50 en 42, y el estocástico en la zona de sobreventa. Así que veremos si 3M Company logra activar esa estructura triangular y darnos al menos al menos, nada, desde el punto de vista de lo técnico, buena perspectiva. Lo mismo, fíjense, General Electric, acá sí, también tenemos una estructura triangular que podría también llegar a activar esta, sí quizá un poquito más rezagada de mediano plazo, fíjense, de corto plazo lo está haciendo un poquito bien, pero no hay que perder nunca la perspectiva de largo plazo. En largo plazo General Electric es muy bueno, en 1981 a la fecha, tuvo un claro deterioro, ¿sí? Del 2001 hasta casi el año pasado, pero parecería ir al menos ahora en el corto plazo mejorando, rompió el máximo anterior que pasaba por los 104,09, tuvo un pequeño apoyo en la media 200, sí, en esta zona, y ahora parecería estar en esta estructura triangular que de romper los 114,45 activaría esa estructura. Todavía no la tenemos en el gráfico, pero obviamente, fíjense, ya tuvimos un gap, que esta es la zona que no tiene que romper, ni que hablar de estos niveles, los 88 con 88 centavos de dólar, primer FIBO 38.2, y los 71,73, que es el 61.8 de este último impulso alcista. Sí, en cuanto a indicadores también tenemos un RSI por arriba de la zona de 50 ya en 52, un MACD dando compra por debajo de cero, y un estocástico, este sí un poquito más cerca de la zona de sobrecompra que otra cosa, pero también dando compra, así que veremos si desde acá puede apuntar a más subida General Electric, como lo viene haciendo en el corto plazo. En caso de romper la media 200, ya tendríamos al menos otro escenario planteado. Si vamos a ver otro, que este es un activazo, si Sherwin-Williams, que lamentablemente no tiene CDR, pero es un activo que en caso de que haya inflación también nos protegería bastante, por ser obviamente materiales básicos, ¿sí? Todos conocemos lo que es Sherwin-Williams, esta empresa que vende pinturas, fíjense lo que es en el largo plazo, es espectacular, 1982 a la fecha, ¿sí? Únicamente obviamente en las caídas, en las correcciones o en las crisis se vio bastante afectada como cualquier activo, pero fíjense acá, sí tenemos casi el máximo de toda su historia ahora en 311,13, el timing no es bueno, esa es la realidad, pero primer soporte en los 265,91, la EMA 200 ascendente en 265,69, primer FIBO 233,73, y esta zona del 61.8, que es la que no tiene que perder, 185,75, pero es un claro monitorear para que en caso de que venga al menos a testear la EMA 200 como lo hizo ya aproximadamente en marzo de este año, cuando pasaba por los 220,27 centavos de dólar, ahí fíjense, activó una gran estructura al alza después de corregir un poquito, después de consolidar y subir, obviamente, y buscar máximos de toda su historia. Indicadores, el RSI por arriba de 50, saliendo de la zona de sobrecompra en 63. MACD todavía en venta, pero por la parte alta, por arriba de cero. Veremos si se curva y da compra otra vez. Y un estocástico, fíjense, por la mitad del gráfico dando compra, así que activo muy bueno, muy interesante también a tener en cuenta. Vamos a ver otra, sector, en este caso químico, alemana, muy buena también. Esta es para tener en cuenta en caso de que haya también repunte en inflación. ¿Por qué? Porque es uno de esos sectores que si cotiza en Alemania, está activo, no tiene CDR obviamente, no tiene tanto track record como Sherwin-Williams, pero es de esos sectores bastante defensivos también. Y acá, bueno, sí estamos bastante también lejos de soportes claves. Tenemos la única resistencia en la zona de los 271,20, y zonas de la EMA 200 en 235,92, FIBO 38 en 217,25, y el 61.8 ya lejos. Acá tampoco tenemos buen timing, pero volvemos a repetir en caso de alguna corrección a niveles de la media, o después de alguna consolidación y ruptura de esa consolidación, también se la puede llegar a tener en cartera como al menos esa parte para proteger la cartera, ¿sí? De la inflación. Acá sí tenemos indicadores corrigiendo, el RSI en 49, saliendo de la zona de 50, MACD en venta, sí, por arriba de cero, y un estocástico saliendo de la zona de sobrecompra. Todavía no llegó ni a la mitad de la parte del gráfico del indicador, pero es un activo muy fuerte, muy alcista también. Vamos a ver Chevron, antes de ver lo último, y ya pasar alguna duda, alguna consulta, algún activo que ustedes quieran también analizar. Chevron, sector petrolero, obviamente acá sí, tuvimos un deterioro, ojo con esto, porque tenemos activado una figura de doble techo hasta los 87,58, por debajo del FIBO 38.2, que todavía sigue activado. Veremos a ver si se cumple esta estructura o no, todavía lo tenemos activado, y sobre todo lo que no me gustó es que haya dejado un gap bajista, que se haya puesto por debajo de la media 200, y que ahora la media 200 sea la principal resistencia, que al menos la tiene que ir a cerrar
pronto, ¿sí? Estamos en 99,22 centavos de dólar, FIBO 38 en 89,56 y el 61,8 por debajo del gap alcista que dejó ya el mes de noviembre del año pasado, que pasa por los 75,42 centavos de dólar. Por arriba obviamente tiene muchas resistencias a quebrar, pero ojo largo plazo también de Chevron, porque es un activo que también es muy muy fuerte de largo plazo. Si mejora, si rompe la media de 200, es un claro tener en cartera y ya tendríamos una corrección bastante proporcional, al menos a un nivel FIBO, ¿sí? Eso en caso de que mejore un poquito Chevron. Vamos a ver las dos argentinas que les quiero compartir antes de ver commodities y antes de ver también las cripto. Fíjense, acá tenemos a Holcim, que bueno, está claramente casi en máximos, en 198 pesos, y si la vemos, al menos desde el punto de vista técnico, es un muy buen activo, muy muy buen activo alcista, claramente alcista de mediano a largo plazo, y tiene la media 200 ascendente, una posibilidad de activar un doble suelo, claro, si rompe los 199.55, que son los máximos de toda su historia. Y bueno, zonas de soporte relevante, esta los 169.31, EMA 200 ascendente en 145.59, FIBO 38 en 140 aproximadamente, y el 61.8, esta es la zona de medio plazo que no tiene que perder Holcim de 103,89, pero muy fuerte, muy alcista. Indicadores que hacen lo propio, en 50 el RSI ya bastante purgado, ¿sí? Por la zona alta. El MACD sí dando venta, pero está un poquito más cerca de dar compra y por la parte también alta, y el estocástico no estamos en zona de sobrecompra, sino que estamos a la mitad dando compra. Buena perspectiva, al menos desde mi punto de vista, para Holcim, más allá de estar más cerca de máximos que otra cosa. Vamos a ver Molinos Agro también, Mola, que era otra que está en la recomendación. Son activos que son muy fuertes, sí, y no son tan nombrados, es verdad, pero están casi en máximo, ¿sí? Eso es lo único que tenemos que tener en cuenta. Si se viene alguna corrección, tenemos que saber que, bueno, obviamente estamos llegando otra vez a máximos. Tuvimos una pequeña corrección en Molinos Agro, única resistencia en 1162,87 y posibilidad de activar un doble suelo si rompe máximos entre mínimos. Veremos si pasa eso, si rompe los 1162,87. Y soportes claves que pasan por la EMA 200 ascendente, 829,02, 787,66 primer FIBO y el 61,8 en 555. Indicadores RSI por abajo de 50 en 37. Un MACD dando venta, pero por arriba de 0, y un estocástico corrigiendo, saliendo de la zona de sobrecompra y dando venta, así que veremos si corrige un poquito más, o si rompe máximos, activa esa figura de doble suelo y también nos permite poder entrar a este gran activo. Vamos a ver el oro y vamos a ver la plata antes de terminar con las cripto. Sí, el oro mejoró esta semana el oro, que bueno, lo venía haciendo bastante, venía medio complicado, esa es la realidad en las semanas pasadas. No hay que perder de vista la perspectiva que tiene el oro, que todavía sigue siendo bastante alcista. ¿Y por qué decimos que mejoró? Porque rompió la media de 200, fíjense, tuvimos un poquito de volumen comprador, quizá no un volumen comprador como este, que tuvimos casi a mediados del año pasado, pero al menos fue dejando gaps, fíjense, dejó uno también cuando rompió la media de 200, y nos apoyamos en esta zona, los 171.50, veremos si esta semana lo cierra, al menos cerró este gap bajista, que era bastante preocupante cuando rompió la media de 200, y que obviamente vaya a buscar esta resistencia, 175.82, y sobre todo esta zona, que son los 183.42 a romper, para después ir a buscar los 194 dólares aproximadamente. Mantuvo muy muy bien este soporte, que es el soporte claro que no tiene que romper a menos de mediano o largo plazo, 158.40, MACD en compra ya por arriba de 0, un RSI arriba de 50 en 61, y estocástico en la zona de sobrecompra en 90, así que veremos cómo le valora esta semana. Vamos a ver la plata antes de ver las cripto y pasar alguna duda o algún comentario que quieran hacer también. ¿Sí? La plata, bueno, la plata un poquito parecido al oro, pero esta sí un poquito más rezagado, fíjense, tiene la media de 200 ahí como resistencia clara, fíjense, la fue a testear una vez, no pudo, ahora debería ir a intentar quebrarla en 42.26, un poquito más rezagada que la plata, pero al menos respetó, o ahí cerquita, el FIBO 38 que pasaba por 38.68, y esta es la zona que no tiene que perder de mediano a largo plazo, el 61.8 de todo el impulso alcista, en 30,16, y la zona a quebrar ahora son el 61.8 que pasa, tenemos que ampliarlo un poquito, ir un poquito más para abajo, aproximadamente por los 47 dólares, sí, y esta zona de gap que vino a dejar después que rompió la media de 50, la media exponencial, pero mejoraría mucho si rompe la EMA de 200, que yo creo que es lo que debería pasar con la plata, ¿sí? Indicadores también al alza, MACD en compra por debajo de 0, RSI arriba de 50 en 57, y un estocástico llegando a la zona de sobrecompra en 89, así que bastante bien la plata. Y vamos a las cripto que vienen bastante bien en lo que tiene que ver el fin de semana, aunque estamos llegando a una zona, ojo con esto,
que es zona relevante, lo venimos marcando en todos los análisis que hacemos en las reuniones pasadas y cuando compartimos, bueno, al menos de las cripto, ¿sí? Esta zona que era la zona de los 29.200, fíjense, zona de claro suelo, ¿sí? Que le costó romper al menos estas semanas que pasaron, estos meses que pasaron, y el 61.8 que nos acercamos, pero ni siquiera se animó a testear unos 27.242. Ahora lo que obviamente vamos a ver si puede lograr Bitcoin es romper con claridad el FIBO 61.8 del impulso bajista, que pasa por los 51.500 por esta zona, ¿sí? 688, parecería que ya lo estamos quebrando, porque estamos en los 51.873, veremos cómo cierra esta vela, cómo arranca mañana, pero si ya lo quebramos, obviamente, ya tendríamos otra estructura alcista, para, obviamente, que como soporte claro vamos a tener la EMA 200 ascendente en 40.990 puntos, y el 61.8 ni que hablar, esta es la zona que Bitcoin no tiene que perder, 27.242, y en cuanto a indicadores, bueno, ojo con esto porque también es muy interesante, MACD dando compra, por arriba de 0 después de corregir, un RSI, fíjense, muy por arriba de 50 en 66, y un estocástico dando compra, acercándose a la zona de sobrecompra, pero todavía con un poquito más de aire, así que veremos si Bitcoin puede salir de esa zona del 61.8, como ya lo hizo Ethereum, así que ni que hablar que está teniendo otro comportamiento mucho más alcista que Bitcoin, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya llegamos a la zona de los 3.949, cerquita a los 40.000, ¿por qué? Porque nos dejó, fíjense, el último máximo, al menos de estos días, en $4.034, y resistencias las únicas, 4.150 con 28 centavos de dólar, y 4.340 con 29. Así que veremos si Ethereum también mantiene esas zonas, soportes en los 2.359, y obviamente el 61.8 que pasa por este doble suelo que activó y lo cumplió en los 1.717. Así que muy fuerte también Ethereum. MACD en compra por arriba de 0, un RSI en zona de sobrecompra en 72, veremos si purga un poquito, si descansa, si consolida, porque parecería que tranquilamente lo va a necesitar con la volatilidad que tiene las cripto claramente, y un estocástico en la zona de 92, así que Ethereum haciendo lo propio, y vamos a ver a Matic, Polygon, que después les voy a dejar los fundamentos para quien no conozca esta cripto. Acuérdense que esta es mi visión y que hay que también estudiar los fundamentos de cada proyecto que tienen atrás las criptomonedas, ¿sí? Esta me parece bastante seria también, está dentro de la red de Ethereum, y tiene que ver con varias cuestiones un poco más claras, ¿sí? de al menos mejorarla, lo que es la escalabilidad, ¿sí? Las comisiones, la velocidad, ¿sí? A través de esta cripto. Después se los voy a dejar, como digo, para que ustedes lo puedan ver. Podría tener un hombro cabeza hombro invertido, que nos podría llevar hasta los 2.76. Todavía lo tiene activado, no lo desactivó, fíjense. Y bueno, obviamente los únicos máximos que tiene que quebrar son los 2.54 y los 2.54 y los 2.32. Veremos si lo logra, y soportes clave son los 0.97, y esta zona así de suelo que son los 0.97, por debajo ya tenemos, digamos, mucha caída, ¿sí? Acuérdense la volatilidad, únicamente hasta estas zonas tendríamos casi un 54% de caída nada más, así que imagínense si no es volátil. MACD en compra por arriba de 0, RSI en la zona de 62 por arriba de 50, y un estocástico bastante purgado dando compra casi en la mitad del gráfico del indicador. Así que eso era un poco lo que quería compartirles. Gracias por haberme escuchado tanto. Les voy a dejar, ¿sí? Una frase de Al Brooks, ¿sí? Que es trader y médico reconocido, que dejó la medicina para dedicarse al mundo del trading. Escribió un libro muy interesante, que obviamente está en inglés, pero se los puedo compartir si quieren, que nos dejaba esta frase, entre otras, que dice que el trading es un trabajo, y si esperas ganar dinero necesitas un plan de trabajo, como lo necesitarías para cualquier negocio, y debes seguir este plan. Creo que lo mejor o lo más acertado siempre es tener una estrategia, es tener puntos de entrada, puntos de salida, ir siguiendo el mercado, escuchar a todos los analistas que nosotros podamos, pero tener con ese sistema un poco más de certeza de lo que estamos haciendo, ¿sí? A ir siguiendo el mercado, ¿sí? No casarse nunca con una estrategia, sino tener claro cuándo entramos, cuándo salimos, ¿sí? Ir mejorándolo, ¿sí? Me parece que eso es al menos lo más interesante. Así que muchas gracias por haber llegado hasta acá, ¿sí? A todos los que están conectados. No sé si tienen alguna pregunta que quieran hacer. Germán, Gustavo, Juan, Lucas, Marcelo, Néstor, mil gracias por estar del otro lado. Marcelo, hay tiempo, vamos a ver Seattle Genetics, ¿sí? Que veo que nos tiene preocupados. Yo todavía sigo siendo accionista de Seattle Genetics, es más, yo entré con un timing bastante malo en este activo,
¿sí? Hay que reconocer a veces cuando en realidad no era malo el timing, había consolidado, había roto la media de 50, y después un desplome claro. Más que desplome, hay que tener en cuenta que este es un activo muy, muy volátil, ¿sí? Hay que saber cuando uno se mete en activos de alto crecimiento, como es por ejemplo este, que todavía tiene una perspectiva alcista muy fuerte, pero tiene correcciones también proporcionales a esas subidas, ¿sí? ¿Y dónde estamos ahora? Bueno, fíjense que ahora estamos, todavía no perdió la zona clave. La zona clave sería esta, los 133,75. ¿Por qué? Porque debajo de eso tenemos 117,94 y tendríamos ya la línea de tendencia de mediano a largo plazo, que es esta. Fíjense que aproximadamente pasa por los 125,26, ¿sí? ¿Qué es lo que no me gustó? Bueno, rompió la media 200, ¿sí? Con 2 o 3 velas bastante fuleras, bastante feas, y dejó volumen vendedor. Eso es lo único que no me gustó, y rompió el mínimo anterior, ¿sí? Antes había aguantado la media bastante bien, y habría roto otra vez la resistencia anterior, pero me parece que las zonas claves ahora, al menos a monitorear, es esta, la de los 140,76, y ni que hablar esta sería la última chance después de romper esta zona. Creo que sí habría que ejecutar el stop loss y estar afuera. Si ya cumplió este doble suelo, fíjense que lo teníamos activado a 170,12, esto habría salido bien en caso de que uno habría ejecutado aquí la operación y cerrado cuando cumple el objetivo, pero veremos a ver qué es lo que va haciendo. Yo tal vez la tengo de mediano a largo plazo, porque hasta que no rompa esta estructura, me parece que todavía podría consolidar con esta volatilidad que tiene y seguir al alza. Lo importante es que no esté mucho tiempo por debajo de la media de 200, así que se puede incorporar rápido, ¿sí? Paró en el techo del doble suelo, exactamente. Generalmente las resistencias suelen ser, ¿sí? Soportes, suelen ser zonas de eso. O sea, esta zona, exactamente, Marcelo, muy buena esa observación. Hay que acordarse que las resistencias, ¿sí? También son zonas de soporte cuando son vulneradas, cuando son rotas al alza y después vuelven a testear estas zonas. Aunque acá sí está claro que tenemos, si todavía siguen siendo máximos y mínimos crecientes, ¿sí? Mientras no rompamos esta zona o esta zona, ¿sí? Al menos la estructura de corto plazo, de esta estructura al menos de muy corto plazo, no pasaría nada, ¿sí? De mediano plazo ya sí, tiene que romper esta zona, los 182,99, pero esta resistencia que dejó también es una zona a quebrar ahora en 172,75, y bueno, después ir a buscar máximos que están en 213,79, sí, con 79 aproximadamente. Así que, no sé si quieren ver alguna otra en particular, los que están conectados, pidan pidan tranquilos, ¿sí? Si quieren podemos ver alguna otra. Humana si no hay otro, bueno, vemos Humana si no, Marcelo, no hay ningún problema. Me parece que nadie más, así que vamos a ver Humana. Sí, Humana, este es otro activo también bastante volátil, lo venimos viendo también generalmente en el canal, que podría tener una zona de posible doble techo o doble suelo, ¿sí? De acuerdo para donde rompa. Daría la sensación de acuerdo a la estructura, podría llegar a romper al alza, ¿sí? Porque al menos en estas zonas, acá sí rompió el mínimo anterior, eso es lo que no me gustó, y se puso por abajo de la media 200, pero mientras no rompa esta zona, que es la zona en caso de que la rompa sí hay que estar afuera, porque activa un doble techo que nos lleva con proyección a los 265,17, y si rompe el alza nos llevaría aproximadamente a la zona de los 582,81, ¿sí? Todavía no hay estructura activada, está consolidando, y daría la sensación que sacando que haya algún deterioro claro de mediano plazo, debería romper al alza, ¿sí? Porque esta es un poco la estructura, descansa para poder seguir, o sea, tiene consolidaciones largas, generalmente estos activos, que son muy fuertes de mediano a largo plazo, así que me parecería que tendría que romper la media 200 pronto. Igual, de todas formas, volvemos a decir lo mismo. Cuando hay un activo que se deteriora tanto y rompe la media 200, como acá lo hizo Humana encima con gap, tiene que ir a cerrar este gap urgente, ¿sí? Nada, al menos ya hay un deterioro de corto plazo, ¿sí? No hay que desesperarse, hay que ir siguiendo el precio más que nada, que es lo que hace. Ahí Herman dice Qualcomm. Vamos a darle un vistazo a Qualcomm. Qualcomm, soy accionista de Qualcomm también, me encanta Qualcomm. Todavía tiene activada una estructura triangular, ¿sí? Que la activó en 142,81 y la tiene con proyección hasta los 161,96. Me gusta lo que hizo, porque fíjense que si vamos a ver la media 200 es ascendente, vino a corregir hasta la zona de la media 200, doble, casi triple toque a la media 200, y de ahí, realizó esta figura, ¿sí? De consolidación triangular, la activó al alza. Lo único que sí no me gustó es que fue a testear la zona del FIBO 61.8, sí, que pasaba por los 150,87, y se frenó ahí, le está costando esta zona, la zona de los 150,87, que es la que tiene que quebrar, pero me gusta que no haya cerrado del todo este gap alcista que dejó. Fíjense, vino a testear esta zona ahí, rebotó casi en estos mínimos,
donde había dejado el gap, y la media 200 está ascendente. Ahora para quizá incorporarse, si bien está activada la figura, ahora tendríamos sí el 61.8 bastante lejos, ¿sí? Yo la puedo incorporar obviamente casi cuando vino a testear la media 200, en esta pequeña corrección cuando no pudo con el pivo 61.8 del impulso bajista, pero me gusta todavía la perspectiva, me gusta el sector, no tenía nada del sector, así que aproveché para incorporar un poquito. Y nada, le veo buena perspectiva, más allá, sí, acá tenemos que pintar de rojo el RSI, que está por la zona baja, en la zona de 50, y acá también, fíjense, tenemos un MACD dando compra, así que esto lo sacamos, tenemos un MACD dando compra por arriba de 0, y un estocástico también dando compra, ya en la parte media del gráfico, así que mientras no pierda la media 200, o estos niveles Fibonacci, o estos soportes claves, acá tenemos otro, fíjense que con gap, inclusive que está cerquita, o casi es el FIBO 38.2, no pasaría nada, ¿sí? Si ya pierde estas zonas, o la media 200, habría un deterioro al menos de corto plazo en Qualcomm, y tendríamos que no vender, sino empezar a mirar a ver qué es lo que está pasando, ¿sí? Y operar tranquilos, ¿sí? Sacando que no haya algún deterioro claro, es ir siguiendo un poco la tendencia que de fondo es alcista también el Qualcomm, ¿sí? Así que eso es un poco lo que tenía para compartirles. Nos queda un minuto, si quieren analizar una última, alguno, si no ya vamos cerrando. Mil gracias por estar del otro lado, en serio, gracias por el tiempo y por, bueno, obviamente ir día a día compartiendo conmigo. Creo que lo importante es ir siguiendo el mercado, no desesperarse, las correcciones van a aparecer, ¿sí? Pero hay que ver las correcciones como una oportunidad, básicamente. Ni que hablar, ojo, el sector financiero, vuelvo a repetir lo mismo, así que a prestar atención a Visa, Mastercard y a todos sus similares, ¿sí? Así que, gran abrazo, ya se nos acaba el tiempo. Que arranquen una excelente semana. Acuérdense, mañana no hay mercado en Estados Unidos y en el resto del mundo. Lo iremos siguiendo juntos en la semana, ¿sí? Gran abrazo y excelente semana para todos. Un abrazo para todos. Chau, chau.